A Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Amados hermanos, amigos de las redes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el lugar y la hora en que estén viendo esta transmisión. Soy el pastor Víctor de Perú y quiero en primer lugar agradecer a Dios por poner en mi corazón dar esta enseñanza. Los saludo y los bendigo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a usted y a su familia. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Vamos a empezar esta transmisión colocándola delante del Señor. Amén. Padre amado, Padre poderoso, Padre bendito, Padre santo, Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante tuyo, mi amado Señor, para darte las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu justicia, por tu amor, porque por ese amor que nos tienes, nos das alimento fresco día a día, alimento para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y podamos alcanzar ese tiempo, esa etapa, ese momento de gozarnos de tu gloria en la promesa de vida eterna que nos has dado. Te pedimos, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo y bendito el que nos guíe en todo momento, que de Él recibamos esta instrucción, esta administración, y que por intermedio de Él recibamos el mensaje que nos quieres dar a cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te pido que bendigas a todos los que vean esta transmisión y me bendigas a mí, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. Miren, mis amados, vamos a la transmisión anterior de esta enseñanza, empezamos leyendo Efesios 4, los versículos 4 y 6, los voy a volver a leer ahora para poder entrar en el tema. Amén. Dice así, Efesios 4, versículos del 4 al 6, dice así: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamado también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Gloria a Dios, santo es Él. Un solo bautismo, dice la palabra. También vimos Hebreos 6, capítulo 6, versículos del 1 al 2, ¿no? En donde nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aleluya, gloria a Dios. Por lo que vimos, mis amados, que la palabra, la Biblia, nos muestra y enseña que hay un solo bautismo, Efesios 4:5. Y también nos dice en Hebreos 6:2, habla sobre la doctrina de bautismos. Y esto nos ha llevado a ver que hay un solo bautismo, pero con diferentes facetas. Asimismo, también hablamos del bautismo, que el bautismo significa sumergir repetidas veces, repetidamente, indicando que hay facetas del bautismo y en cada faceta se hace una obra de regeneración y limpieza en nuestra vida hasta que se forme la imagen de Cristo en nosotros. Algo que también hablamos ayer es que la palabra dice que lo material es sombra de lo espiritual. Está en Colosenses capítulo 2. Por lo que al estudiar el significado básico y espiritual del bautismo podemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto es muy importante, mis amados. Es muy importante, ya que sin entender la palabra de Dios, el pueblo es engañado. Lo dice Gálatas capítulo 3.
Y también sin conocerla no se puede tener fe, Romanos 10:14, ni anhelar las bendiciones y promesas de Dios, Hechos 1:4. Y es por ello que nos hicimos una pregunta. En la transmisión anterior nos hicimos una pregunta: ¿cuántos bautismos hay? Y a la luz de la palabra en Hebreos 6:2, notamos que el escritor habla de doctrina de bautismos. Y en Efesios 4:5 dice que es uno. Y en efecto el bautismo es el bautismo de la regeneración, que consta de 7 facetas, que la misma palabra, la misma Biblia identifica, y las cuales ya fueron mencionadas en la transmisión anterior. Por ello, hoy daremos inicio, hoy hablaremos sobre el bautismo en arrepentimiento, que es la primera faceta que encontramos dentro de este proceso de crecimiento espiritual, dentro de este proceso de bautismos de la regeneración. Entonces yo quisiera que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, santo es el Señor, gloria a Dios, en el capítulo 19, los versículos 3 y 4, dice así, gloria a Dios. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Gloria a Dios, santo es el Señor, gloria a Dios. Mis amados, aleluya. Mis amados, nuestro primer surgimiento, nuestra primera inmersión, normalmente es el bautismo en arrepentimiento. Muchas personas tienen la idea que arrepentirse es estar, tal vez, no sé, estar triste, lamentarse, llorar, pero la Biblia nos muestra que no es así, sino que dichos sentimientos pueden ser manifestaciones de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, mis amados, deriva del griego metanoia, que significa cambio de mente, cambio de parecer, indicando que arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de forma de pensar. Es cuando por la ministración del Espíritu Santo entendemos que hemos actuado mal, que hemos pecado y que somos necesitados de Dios. La palabra dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Amados, el bautismo de arrepentimiento nos hace reconocer nuestra condición, inicialmente sin Cristo, pero también si en algún punto de nuestra vida cristiana hemos pecado, debemos examinarnos y pedirle a Dios que nos muestre aún los pecados ocultos que para poder arrepentirnos. Miren lo que dice el Salmo 19:12, dice en la versión, traducción del lenguaje actual, dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, por los pecados que cometo sin darme cuenta, santo es el Señor. La versión Las Américas dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de lo que me son ocultos. Aleluya, aleluya. Mis amados, amados del Señor, el bautismo de arrepentimiento es especial y necesario, ya que al ser redarguidos por el Espíritu Santo de Dios, las personas deben proceder al arrepentimiento. Ojo, al arrepentimiento y no al remordimiento, como lo que le sucedió a Judas Iscariote, y a la conversión. Arrepentimiento y a la conversión para alcanzar el perdón de pecados de parte de Dios.
Claro, pues la palabra nos dice en el libro de los Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, dice el versículo 19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aleluya. Por lo que, mis amados, por esto que estamos hablando, haré una breve referencia. Aleluya. A ver, miren, ven. Arrepentimiento, ¿no? Amados, arrepentimiento. ¿Qué nos dice el capítulo 2 de la carta a los Romanos en el versículo 4? Dice, o tenéis en poca las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Santo es el Señor, gloria a Dios. Mis amados, aleluya, aleluya. Mis amados, nuestro primer sumergimiento, nuestra primera inmersión, normalmente es el bautismo en arrepentimiento. El Señor envía a su Espíritu Santo para conmover al hombre y le muestra su real condición de muerte espiritual, redargüimiento, a lo que según la decisión que tome, ve las cosas de otra forma. Recibe un cambio en su forma de pensar respecto al pecado. Ya les he dicho, metanoia, cambio de mente. La persona ya no se goza en el pecado que hizo, sino que entiende la necesidad de ser perdonado por Dios, de ser limpio. Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Santo es el Señor. Arrepentimiento. Pero también hablamos de conversión. También hablamos de conversión. Si nosotros nos vamos a Hechos, vamos a leer el 19, pero el capítulo 19, pero voy a leer los versículos del 18 al 20. Gloria a Dios. Dice así, aleluya. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, la palabra del Señor. Amados, aleluya. Sin conversión no puede haber un arrepentimiento a plenitud. La obra del Espíritu quedaría truncada si acudiéramos a corregir nuestros caminos. El hombre que se arrepiente se aparta. El hombre que se arrepiente se convierte, alcanza misericordia. Es Proverbios 18:13. Gloria a Dios. El bautismo en arrepentimiento se manifiesta, mis amados, en el cambio de actitudes. El bautismo de arrepentimiento es precisamente aceptar el llamado del Espíritu Santo a poner nuestros caminos a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, para que sean borrados nuestros pecados y que vengan tiempos diferentes a nuestras vidas de parte de Dios. Este bautismo, mis amados, este bautismo también lo necesitamos cuando, siendo ya cristianos, el pecado nos alcanza y debemos ponernos a cuentas con el Señor. Es un proceso, mis amados, que se inicia al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? En Marcos 1:4 dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando:
el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, el bautismo de arrepentimiento. Y entonces el bautismo de arrepentimiento, por lo que estamos viendo, trae consigo algunos beneficios, como la experiencia personal del amor de Dios. Acuérdense que hace un momento acabamos de hablar de Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? El amor de Dios nos guía a que nos arrepintamos y nos convirtamos. Dios es un Padre amoroso en los cielos y ama a sus hijos perfectamente, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Nos amó antes que nosotros le amáramos a Él, y la evidencia de su amor se encuentra en todas partes. Amados, tenemos que experimentar personalmente el amor de Dios. Yo le digo experimentar, o sea, la palabra experiencia. La palabra experiencia remite a la acción de ir hacia el exterior, hacia las cosas, para buscar, probar, ver, experimentar, sentir, tomar contacto con lo real. Las experiencias se basan en los sentidos. Percibimos, mis amados, lo real con los sentidos para asirlo por la razón en el ejercicio de su actividad reflexiva e interpretativa. Amados, generalmente bajo la influencia de la moderna subjetivación y la metodología de la experiencia, considero la experiencia como una actividad, un hacer del sujeto que, usando la razón, se dirige a lo real, que es, dentro de esta perspectiva, objeto para conocer y dominar. El concepto de experiencia será parte de la práctica del conocimiento y reducido al dominio de la naturaleza en beneficio de la vida humana. Experimentar será, por lo tanto, la actividad de proponer experimentos que pasan a ser repetidos con el objetivo de llevar al sujeto hacia el conocimiento del funcionamiento de las cosas. Sin embargo, mis amados, la experiencia no es solamente hacer. Amados, gloria a Dios, existe una dimensión pasiva de la experiencia que debe de ser considerada. La experiencia también es sufrir, ser afectado por los acontecimientos que nos marcan en contacto con lo real. Yo, desde mi percepción, distingo tres tipos de experiencia: la empírica, que es la cotidiana y acrítica, que proviene de las realidades inevitables de la vida concreta; la experimental, que tiene como referencia el método científico; y la existencial, que es la experiencia personal del ser humano en el horizonte total de la realidad, donde vive y se realiza como hombre o como mujer, como varón o como mujer. En ese contexto de la comprensión de la experiencia, podemos situar la experiencia del amor de Dios, teniendo en consideración que Dios no es objeto de una experimentación metódica. La experiencia del amor de Dios se refiere al sentido máximo, al sentido sublime del sentido espiritual de la vida. Santo es el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para poder experimentar el amor de Dios, me voy a basar en el versículo 1 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Versículo 1 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que dice, aleluya:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe y experiencia del amor de Dios. La fe es central, la fe es nuclear, la fe unifica, integra y articula los aspectos de la personalidad del cristiano. No es adhesión ciega a un conjunto de fórmulas, sino es aquiescencia, consentimiento del intelecto y de la voluntad que permite al cristiano ser sujeto y persona libre. Aleluya. Que permite elegir con certeza y convicción lo que espera y lo que no ve. Mis amados, la experiencia personal del amor de Dios, acuérdese que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Somos la descendencia de Dios. ¿Qué nos dice Hechos en el capítulo 17? Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que nos dice Hechos en el capítulo 17, el versículo 29. Dice así, aleluya. Dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios, Él es el Padre de su Espíritu y quiere tener una relación con nosotros, una relación con usted, una relación conmigo, como hijos, como hijo, como hija de Dios. Su potencial, mis amados, nuestro potencial es infinito. Dios nos conoce personalmente. Nuestro amado Señor Jesús nos enseña que Dios Padre cuida de toda su creación. Dice la palabra, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Está en Mateo 10:29. Cuando se trata de uno, aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, versículos 30 y 31. Santo es el Señor, alabado sea nuestro Dios todopoderoso. Dios nos ama, Dios nos ama. Dios nos ama, Dios quiere ayudar a sus hijos en su preparación para que puedan gozar de su gloria y de la vida eterna que nos ha prometido. Él nos ha bendecido con tanto, mis amados. Él nos ha bendecido y nos bendice y nos bendecirá con mucho. Él nos ama, Dios nos cuida y quiere comunicarse con cada uno de nosotros por medio de la oración. Jesús ha prometido: vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y como muestra Dios su amor, nos muestra, mis amados, con el bautismo de arrepentimiento. Porque ese bautismo de arrepentimiento, como les he dicho hace un momento, ese bautismo de arrepentimiento trae consigo el beneficio de la experiencia personal del amor de Dios. ¿Cómo muestra Dios su amor? Dios muestra su amor por medio de sus bendiciones. Podemos ver el amor de Dios en las bendiciones que nos da, desde la belleza del mundo hasta las personas en nuestra vida. Dios constantemente nos está dando regalos grandes y pequeños porque nos ama. Por medio de otros cristianos podemos experimentar el amor de Dios. Al interactuar con otros cristianos, a medida que sigamos el sentimiento de ayudar a otros y al dejar que otros nos ayuden, también
podremos saber que Dios está al pendiente de nosotros, que, aleluya, que conoce nuestras necesidades, que nos ama profundamente por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amados, perdón, uno de los más grandes actos de amor de Dios por nosotros fue enviar a su Hijo Jesús a la tierra. Mediante las enseñanzas y gracia de Jesús podemos sentir el amor de Dios Padre, ser perdonados y aprender cómo amar a las personas que nos rodean. La experiencia personal del amor de Dios, esa experiencia personal del amor de Dios nos trae paz. Sí, nos trae paz. En un mundo caótico puede ser difícil reconocer algo tan sutil y sagrado como el amor de Dios. Es más fácil, yo les digo, es más fácil encontrar el amor de Dios cuando creamos momentos para encontrarlo. Por ejemplo, orando. Dios es un Padre amoroso. Es un Padre amoroso, misericordioso, que ama a sus hijos y que quiere saber de ellos. Todo lo sabe, pero Él le agrada que nosotros le intimemos con Él en la oración, que hablemos con Él como si fuese un amigo, porque es un amigo. Dios es un Padre amoroso. Podemos orar para pedirle ayuda en nuestra vida, y podemos orar para sentir su amor. Y si le pides a Dios que quieres sentir su amor por ti y eres constante y paciente y mantienes tu fe viva, la respuesta llegará. La respuesta llegará. Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya. Mis amados, la experiencia personal del amor de Dios se va a dar cuando mostremos amor por nuestros próximos o por nuestro prójimo. La palabra, la Biblia enseña que cuando vivimos, en paz con nuestros hermanos y hasta con los que no lo son, podemos sentir el amor de Dios. De hecho, mis amados, amar a los demás nos ayuda, a experimentar y comprender el amor de Dios por nosotros. Cuando amamos y servimos a los demás, experimentaremos personalmente el amor de Dios que estamos buscando. El amor de Dios. Tenemos pues entonces que buscar ese bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué ese bautismo de arrepentimiento? Por el amor de Dios. Trae consigo el beneficio de recibir el perdón por nuestros pecados. Por eso dice en el libro de los Hechos: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos capítulo 3, versículo 19. Beneficio de recibir el perdón por nuestros pecados. Yo por eso pregunto yo, ¿cómo ve Dios al arrepentido que implora su misericordia? ¿Por qué no debe darse por sentada la misericordia de Dios? Así pues, Dios sabe que por mucho que deseemos obedecerle, no logramos hacerlo a la perfección, y como muestra de su amor, nos asegura que nos perdonará si imploramos su misericordia con arrepentimiento sincero. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios para Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás.
Los sacrificios para Dios son un espíritu contrito, un espíritu quebrantado, un espíritu humillado, un corazón contrito, quebrantado y humillado o aplastado. Mis amados, mis amadas, Dios nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Ahora, después de lo que hemos hablado, podemos dar por sentada su misericordia y poner nuestra naturaleza imperfecta como excusa para obrar mal. De ninguna manera. Dios no es sentimentalista, por si acaso, y su misericordia tiene límites, de forma que no perdonará de ningún modo o en modo alguno a quien se obstina en practicar el pecado, adoptando muchas veces una actitud impertinente. ¿Qué nos dice el libro de la carta a los Hebreos en el capítulo 10? ¿Qué nos dice? Dice así, en el versículo 26, dice, dice así, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aleluya, santo es el Señor. Si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Ya no queda, dice, aleluya. Ya no queda sacrificio alguno, dice la palabra, por alguno de los pecados. Sin embargo, hablo de lo que siento en mi corazón en estos momentos. Sin embargo, será magnánimo con el arrepentido. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando nos perdona los pecados? ¿Y qué confianza nos infunde de este hecho? David dijo, aleluya, David dijo arrepentido, dijo, aleluya, por fin te confesé mis pecados y no encubrí mi error, y tú mismo perdonaste el error de mis pecados. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 32. Por fin así dijo David, por fin te confesé mis pecados y no encubrí, no guardé mi error, o sea, lo reconocí, me arrepentí verdaderamente. ¿Y qué hizo el Señor? Tú mismo perdonaste, dice la palabra, el error de mis pecados. Ahora, perdonar, ¿no? Perdonar. El verbo hebreo para perdonar significa básicamente alzar o llevar. Y en ese versículo, llevarse la culpa, la iniquidad o la transgresión en sentido figurado, Dios levantó los pecados del salmista y los retiró. Amén. Los retiró, lo que sin duda alivió el sentimiento de culpabilidad que lo abrumaba. Eso lo leemos, Salmo 32:3. Mis amados, amados de Dios, hermanos en Cristo, amigos que están escuchando esta enseñanza, debemos nosotros de tener confianza absoluta en Dios. Tener confianza absoluta en Dios que nos quita los pecados si le imploramos perdón en virtud de la fe en el sacrificio redentor de Jesús. Amén. Bautismo en el arrepentimiento. Reconocimiento genuino de nuestros pecados. Reconocimiento verdadero de nuestros pecados. Reconocimiento de nuestros pecados y el compromiso de no volverlos a cometer. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y
se compromete y cumple que no va a volver a caer en ese pecado, recibirá el bautismo en arrepentimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta aquí me ayudó el Señor. Aleluya, aleluya. Mis amados, continuaremos, Dios primero, en la próxima transmisión, hablando del bautismo en agua. Amén. Dios los bendiga sobreabundantemente, hoy y siempre. Que tengan un hermoso día. Gloria a Dios.